Algunos dicen que cuanto más aprendemos del mundo que nos rodea, más aprendemos de nosotros, y menos razón tenemos de creer en Dios. Sin embargo, la verdad es todo lo contrario. Al trabajar en las distintas disciplinas científicas, aprendemos más acerca del universo físico, y nos revela un mundo con un creador, un diseñador, un ingeniero divino de todas las cosas. En vez de enseñar un universo extinto de señales, demostrando un Dios todopoderoso que lo respalda todo, la ciencia muestra cada vez más evidencias, como si fuesen huellas, de que siempre estuvo ahí presente, y que no vivimos solo en un universo, sino en una creación. Síganos aquí en el mundo de mañana, al examinar solo unas cuantas de las huellas del Creador. Acompáñenos. Bienvenidos a todos al mundo de mañana. Mi nombre es Wallace Smith y es un placer tenerlo aquí. Hoy vamos a observar al mundo que nos rodea, incluso el mundo en nosotros, y a identificar solo algunas de las huellas que ha dejado nuestro Creador. Evidencia de que esta existencia no es solo un resultado del azar o de un proceso sin guía, sino que es una hermosa y maravillosa creación, hecha con un propósito por un Dios amoroso y poderoso. Además, le ofreceremos un CD totalmente gratuito, titulado ¿Existe Dios?, que le podrá ayudar en su estudio bíblico. Asegúrese de contactarse con nosotros para obtener una copia gratis. En la Biblia, el rey David, poeta y guerrero de Israel, pone en juego su posición en el asunto si es que existe o no un creador. Y aunque usted esté de acuerdo o no, él deja su posición muy en claro. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Científicos que suenan confidentes, como el biólogo Richard Dawkins, o el físico Lawrence Krauss, o el astrónomo Neil Tyson, nos dicen que la ciencia de algún modo se deshizo de la razón para creer que exista un creador. En realidad, es justamente lo opuesto. A medida que la ciencia revela más detalles de cómo funciona el mundo físico, vemos que Dios dejó muchas huellas en su creación, evidencia de su actividad en la creación. Veamos algunas de esas huellas hoy, y ya que estamos al principio del programa, comencemos por el principio. Hubo un momento no hace mucho tiempo, cuando muchos científicos asumían que el universo simplemente existió por siempre, sin ningún tipo de comienzo. Pero la teoría de la relatividad de Albert Einstein eventualmente enfocó a los físicos y cosmólogos hacia una asombrosa posibilidad, que el universo se expandía constantemente desde lo que una vez hace mucho tiempo fue un pequeño e indescriptiblemente denso punto en el espacio. El resultado es lo que hoy llamamos la teoría del Big Bang. La idea, respaldada por una gran cantidad de evidencia y observación, de que hubo un momento en el tiempo en el que el universo físico por completo, la materia, la energía, el espacio y hasta el mismo tiempo, de repente pasaran a existir de la nada. Aunque fue duro de ser admitido por científicos y filósofos, el universo entero tuvo un comienzo. Muchos científicos rechazaron aceptar la conclusión por algún tiempo, incluyendo al mismo Einstein. A muchos no les gustaba la teoría de que esto implicaba aceptar una creación, un momento en el que el universo fue traído a la existencia de la nada. Y muchos continúan haciendo teorías esperando poder rechazar ese instante en el tiempo, pero continúan sin poder lograrlo. Como proclamó el destacado físico Alexander Vilenkin en su libro del 2006, Muchos mundos en uno. Con la prueba ahora en su lugar, los cosmólogos ya no pueden esconderse tras la posibilidad de un universo eterno desde el pasado. No hay forma de escapar. Tienen que encarar el problema de un comienzo cósmico. En el 2011, las noticias en las revistas científicas llamaron a este hecho el problema del Génesis, notando que el profesor Stephen Hawking mismo indicó: un punto en la creación sería un lugar donde la ciencia se quebranta. Uno debería apelar a la religión y a la mano de Dios.
Y esto es exactamente lo que proclaman las prevalecientes teorías presentes de cosmología. Hubo un instante cuando el espacio, el tiempo, la materia y la energía, literalmente todo lo existente en este universo físico, pasó a la existencia de literalmente la nada. Aunque esto nos deja un poco en ascuas, ¿no es cierto? Llamémoslo el principio de Julie Andrews. Cuando ganó el Oscar por el tema titulado The Sound of Music, la protagonista Mrs. Andrews entonó las palabras: "Nada viene de la nada. Nada jamás podría". Aquí hay mucha sabiduría. Nada viene de la nada. Lo único que la nada produce es más nada. Si el universo entero, todo el espacio, toda la materia, toda la energía y hasta el mismo tiempo tuvieron un comienzo de existencia, y las teorías científicas actuales dicen que fue así, entonces la causa de este universo tiene que existir más allá del espacio, más allá de la materia, más allá de la energía, más allá del tiempo. Cuando se trata de las huellas de un creador, esta es una tremenda huella. Leemos de este creador que trasciende el espacio, la materia, la energía y el tiempo, en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Acuérdese de Julie Andrews. Nada viene de la nada. Nada jamás podría. El actual entendimiento científico es que el universo entero, el espacio, la materia, la energía y el tiempo tuvieron un principio. Y esa es una huella categórica de un creador que trasciende el espacio, la materia, la energía y el tiempo. Exista o no exista un poderoso creador, no es solo una pregunta académica que usted y yo podemos darnos el lujo de ignorar. De hecho, es la pregunta más importante que uno se pueda hacer. Y todos aquí en el mundo de mañana lo alentamos a que busque la respuesta a esta pregunta por su cuenta. Arremánguese las mangas y pruébese a sí mismo la existencia de su creador por su cuenta. Sepa que Él existe y tenga confianza de esa verdad. Bienvenidos. Estamos examinando algunas de las huellas que Dios ha dejado en su creación. Evidencia de que lo que vemos alrededor nuestro es la obra de un creador divino. En el segmento anterior, hemos visto la huella de un Dios omnipotente en el propio principio del universo. Solo un creador que trasciende el tiempo, el espacio, la materia y la energía puede ser la causa del tiempo, el espacio, la materia y la energía. Aunque la evidencia que consideraremos hoy no se detiene ahí. Por ejemplo, llamar al comienzo del universo Big Bang lo hace sonar como una explosión caótica y al azar. Pero los científicos han descubierto que el caso es lo opuesto. Por el contrario, un universo altamente estructurado, en orden y guiado por leyes fue traído a la existencia, tan acondicionado para mantener la vida, que todavía los científicos no pueden dar una verdadera explicación. Para comenzar con esta idea, quiero traer, créase o no, uno de mis juguetes favoritos de mi infancia, el humilde pero maravilloso ladrillo Lego. Me apasionaba el sistema Lego cuando era niño, y debo admitir que uso a mis hijos como excusa para continuar jugando con esto hoy en día. Pero al pasar a ser adulto, he llegado a apreciar el increíblemente alto estado de diseño, ingeniería y precisión de cada uno de estos ladrillos. Cada detalle insignificante, la proporción del largo, alto y ancho, el espacio entre los botones de encastre, el radio de cada encastre, realmente cada detalle fue tan bien planificado y precisamente ejecutado que estos ladrillos de Dinamarca no solo han sido la norma en miles de hogares de todo el mundo durante décadas, sino que continúan siendo maravillas de la precisión e ingeniería. Increíbles esculturas han sido producidas usando estos pequeños ladrillitos de este ingenioso sistema de construcción. El sistema Lego completo tiene cantidades innumerables de ladrillitos de formas distintas que pueden ser usados en todo tipo de estructuras.
La organización y la ingeniería inteligente de nuestro universo se pone de manifiesto cuando examinamos la evidencia. Consideremos solo la colección de ecuaciones matemáticas y leyes que aseguran que todo funcione de una forma ordenada y estructurada, la forma en que el universo se expande, la forma en que la energía, la materia y las fuerzas fundamentales interactúan. Es todo gobernado estrictamente por leyes matemáticas precisas, como las ecuaciones del campo de Einstein, la ecuación de onda de Schrödinger, el principio de incertidumbre de Heisenberg, muchas leyes fundamentales que gobiernan sobre nuestra realidad, manteniéndola en orden y funcionando. Esto no encaja en la idea de un universo que apareció al azar. Las leyes exigen un legislador, y la Biblia describe a tal legislador. En Isaías 33:22 dice, «El Señor es nuestro legislador». Y en Jeremías 33:25, Dios declara que «Yo he puesto las leyes del cielo y de la tierra». Frustra a muchos científicos que todavía no tienen una explicación científica sólida de por qué el universo está tan finamente sintonizado como para permitir la vida, y permitirnos hablar en programas como este de lo bien sintonizado que está, aunque si simplemente abrieran sus Biblias, verían por qué es así. Cuando la Biblia habla de un diseñador del mundo que nos rodea, lo describe como alguien que no lo creó en vano, sino que lo creó para que sea habitado. Pensémoslo. ¿Cuánto sentido tiene imaginarse que tal edificación cósmica apareció al azar, sin ningún diseño inteligente? Los ladrillos Lego son una maravilla de la ingeniería, pero los bloques cósmicos de la creación dejan a los Lego en vergüenza. Francamente, las huellas de Dios son encontradas en todos los bloques de la creación. Mucho más que las huellas de mis hijos están en estos ladrillitos. Seríamos ciegos si no las viéramos. Si estos primeros dos principios de huellas le han parecido demasiado cósmicos, prepárese para el próximo segmento, donde la evidencia se hace mucho más íntima y personal. Bienvenidos. Hasta ahora hemos visto evidencia de escalas cósmicas y encontramos que el universo en todos sus rincones posee huellas de un amoroso Dios, que no solo lo ha creado, sino que lo ha creado para la vida. Y no solo vemos las huellas de Dios en enormes escalas cósmicas, sino en las más pequeñas y más íntimas escalas. En realidad, esas huellas están presentes en su propio cuerpo, incluso en cada una de las células de su cuerpo. Al aprender los científicos a observar en el mundo microscópico de las células vivas, han descubierto un mundo absolutamente asombroso, estructurado tan inteligentemente en su vasta disposición de interfuncionamientos y mecanismos, que pone en vergüenza hasta el transbordador espacial. En ese pequeño y microscópico reino invisible, increíbles máquinas moleculares, impulsores y compuertas, y sistemas de transportación, y aparatos de desecho de residuos, sistemas de comunicación, arquitectura interactiva y mecanismos de reconocimiento químico, equipos de mantenimiento ambiental, y en el centro de todo esto, el ADN, un sistema de registro de información con enormes capacidades. Richard Dawkins enunció en su libro más conocido, El relojero ciego, existe suficiente capacidad de información en cada célula humana para guardar los 30 volúmenes de la Enciclopedia Británica, multiplicada 3 o 4 veces. ¡Wow! Una sola célula de su cuerpo, tan pequeña que es invisible, y le es posible contener el contenido de la información de 90 a 120 volúmenes de la Enciclopedia Británica. El ADN y el asistente ARN y el aparato de proteínas, usado para duplicar y activar la información contenida en el ADN, representa la nanotecnología en una complejidad inimaginable, y nos asombramos de que con todos nuestros esfuerzos no lo hemos podido crear nosotros. En un innovador artículo publicado en la revista Ciencia en el 2012, el destacado genetista molecular George Church dijo claramente
El ADN es uno de los medios informativos más densos y estables conocidos. Francis Crick, codescubridor de la asombrosa estructura de la molécula del ADN, dijo: "Los biólogos deben constantemente mantener en mente que lo que ven no fue diseñado, sino que en cambio evolucionó". Ahora, ¿por qué la vida y la maquinaria bioquímica pareciera tan avasalladoramente diseñada que los biólogos constantemente tienen que recordarse a sí mismos que ignoren lo que sus ojos ven? Bueno, permítame pensar. ¿Por qué la vida se ve tan diseñada? Es algo difícil, ¿no? Un momento, ya sé. Quizás sea porque fue diseñada. Pareciera que muchos científicos se olvidan del principio del pato. Si se ve como un pato, y suena como un pato, y camina como un pato, probablemente sea un pato. Cuando los científicos, biólogos, genetistas y químicos observan la vida y admiten que la estructura de la vida, la intrincada nanotecnología de la célula, la informática del ADN, todas parecen ser diseñadas con un propósito, como admite Richard Dawkins. Y si tienen que hacer eso hasta el punto de tener que recordarse a sí mismos una y otra vez de ignorar lo que ven con sus propios ojos, como admitió Francis Crick, me trae a la mente un importante pasaje de la palabra de Dios. Lo vemos en Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verdaderamente no tienen excusa. Es un tremendo disparate ignorar la evidencia y preferir creer que tal sistema intrincado y poderosamente inteligente como encontramos en nuestras células no fue diseñado. Con cada célula leyendo los programas y códigos del ADN, como cientos de miles de computadoras leyendo cientos de miles de discos duros, cada segundo de cada día de nuestras vidas. Entonces nuestras propias vidas son una asombrosa evidencia de la existencia de nuestro Creador. Sus huellas nos cubren de pies a cabeza, con evidencia que solo se atreve a rechazar el que prefiere ignorarla. A medida que la ciencia revela más misterios del cuerpo humano, incluso a nivel microscópico y molecular, podemos sumar nuestra voz a la del rey David diciendo: «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras». Bienvenidos. Francamente existen muchas más huellas que pueden ser consideradas, incluso más allá del reino de la ciencia. Por ejemplo, la evidencia de la profecía cumplida, la evidencia de la oración respondida, incluso la evidencia del Mesías resucitado, un hecho de la historia que se mantuvo en la prueba del tiempo y derrotó a todos aquellos que prefieren que nunca haya acontecido. Todas estas evidencias, y muchas otras más, son huellas, en este mundo y en nuestras vidas, de un gran y asombroso Creador. El CD gratis de hoy, ¿Existe Dios?, le ayudará a explorar esta evidencia mucho más completamente de lo que podemos hoy en este corto programa. Pero antes de que el tiempo del programa de hoy llegue a su fin, retornemos a la ciencia y permítame sugerir un experimento radical. Hoy hemos notado que en lo maravilloso del ADN, sin dejar de lado la increíblemente inteligente maquinaria en nosotros mismos, usted lleva las huellas de su propio Creador consigo, en su persona, en su vida. Esto no es un accidente. Usted, que me está escuchando desde su hogar, en su computadora o en su celular, usted fue hecho por Él, con un propósito asombroso. La gran mayoría de ustedes no conocen cuál es el propósito, pero Él lo sabe. Esta es la razón por la cual usted lleva sus huellas, porque Él está diseñando algo en usted. Parte del misterio del reino de Dios
es que el Dios omnipotente está creando una familia por sí mismo, de aquellos que están dispuestos a vivir a su modo y buscar la vida que Él ofrece. Y como creador de toda vida, Dios sabe cómo se debe vivir la vida. Jesucristo nos dice en el libro de Juan: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para aquellos que quisieran esa vida, que quisieran a Dios cerca suyo, guiando sus vidas y sus pasos. Él explica muy claramente cómo hacer que esto acontezca. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo cita del Antiguo Testamento, hablando de aquellos que están dispuestos a deshacerse de las acciones pecaminosas y buscar el camino de vida que ofrece Dios. Dice: Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El experimento que tengo en mente es el siguiente: acérquese usted a Dios, y vea si Él se acerca a usted. Haga lo que Él dice, búsquelo y vea lo que acontecerá. Pero tendrá que buscarlo con todo su corazón. Él nos dice en su palabra lo siguiente: Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Francamente, la mayoría no tienen la valentía de intentarlo. Pero Dios llama a los que lo harán. Encuéntrenos la semana que viene o por internet en cualquier momento.